Bueno, pues vamos a seguir y a terminar con lo que es la naturaleza del material hereditario. Hasta ahora hemos hablado de... Hemos estado hablando de genes, de alelos y demás, pero no dónde está la información. Bueno, pues vamos a ver esos factores hereditarios de los que hablaba Mendel en su día, dónde se encuentran, dónde se localizan. Lo que sería, el material hereditario. Cuando se hicieron las primeras investigaciones se pensaba que el material hereditario, o sea, la información se contenía o estaba contenida en las proteínas, pues porque hay un gran número de proteínas, variables, etc. Hasta que se demostró que no son las proteínas, sino que es el ADN o los ácidos nucleicos. De bioquímica, ¿cómo andamos? De bioquímica. Ni de andar por casa. Bueno, vamos a ver qué es esto de los ácidos nucleicos. A ver, las moléculas orgánicas, las moléculas que encontramos en cualquier ser vivo, básicamente son los glúcidos o azúcares o hidratos de carbono, lo mismo, los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos básicamente son dos, el ADN o DNA y el ARN o RNA, como más o menos, las siglas en castellano o en inglés, el ADN o el DNA. Estas moléculas están formadas por la repetición, o sea, son moléculas de gran tamaño formadas por la repetición de moléculas más pequeñas. Cada una de esas moléculas más pequeñas es lo que se llama un nucleótido. Un nucleótido. Entonces, ¿de qué se compone un nucleótido? De tres elementos. Un nucleótido tiene, casi lo voy a dejar aquí y lo borramos. Esto que pintamos como una especie de pentágono es un azúcar de 5 carbonos, tiene 5 carbonos, se representa con esa especie de pentágono, y que ese azúcar, en el caso del ADN, se llama desoxirribosa, de lo del ADN, desoxirribosa, casi no sé si... A ver, voy a hacer una cosa. Casi. A ver, los nucleótidos hemos dicho que tienen, por una parte, un azúcar, una pentosa, como queréis llamarlo. Lo que representábamos por esa especie de pentágono. Esa pentosa es la ribosa, y desoxirribosa. La ribosa aparece en el ARN. ARN significa ácido ribonucleico, que tiene ribosa. La desoxirribosa en el ADN. ADN, ácido desoxirribonucleico, que lleva desoxirribosa. Luego tiene ácido fosfórico, H3PO4. Los que os aproximáis más a mi edad era P4H3, luego se cambió, bueno, pues H3PO4 o P4H3, como más os gusta. Lo vamos a representar con una P encerrada en un círculo, o se puede representar también lo que se llama en forma de ácido ortofosfórico. O sea, un fósforo con 3 OH, eso es un OH, y oxígenos. Y luego tenemos lo que se llaman bases nitrogenadas. Base nitrogenada, lo de base porque tiene un carácter básico, que es lo contrario a ácido. Y nitrogenada porque tienen nitrógeno. Estas bases nitrogenadas son la adenina, que se representa por una A, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Estas dos primeras, adenina y guanina, se conocen también como bases púricas, y citosina, timina y uracilo como bases pirimídicas o pirimidínicas. Voy muy deprisa. ¿La T qué significaba? Timina. Viene en el libro todo, ¿eh? Solo que estoy explicando bien. La U, una U. ¿Y la U? Uracilo. Esas tres primeras, adenina, guanina y citosina, pueden aparecer tanto en el ADN como en el ARN. Mientras que la timina es exclusiva del ADN, timina, ADN, y uracilo
ARN. ¿Vale? Vamos a construir ahora un nucleótido. Pues tan sencillo como lo que os decía. Cogemos una pentosa. Una pentosa, y repito, una pentosa es un azúcar que tiene 5 carbonos. Que puede ser ribosa o desoxirribosa. No vamos a entrar en detalles porque una se llama así o de la otra manera. Ácido fosfórico. Y luego una base nitrogenada. Vamos a representarlo así. Eso es un nucleótido. Bueno, pues si ahora cogemos 2, 3, 4, 5 nucleótidos, ya no tenemos, por decirlo así, lo que tenemos es una macromolécula, empezamos a formar una macromolécula y en función que esos nucleótidos sean de ribosa o de desoxirribosa, formaremos ADN o ARN. ¿Hasta aquí está entendido? ¿El hexágono es la base nitrogenada? Sí, eso es la base nitrogenada. Si yo cojo, incluso si queréis para no complicarlo, voy a poner así, base nitrogenada y ya está. Esto es un nucleótido. Voy a unirle un segundo nucleótido. Ya tenemos dos, vamos a unir un tercer nucleótido. Bueno, pues podríamos seguir y así conseguimos los ácidos nucleicos, el ADN o el ARN. ¿Sí? El ADN generalmente está formado por una cadena, una única cadena de nucleótidos, una de estas cadenas. Y ya digo, sus bases nitrogenadas, estamos hablando de ARN, decimos que son adenina, guanina, citosina y uracilo. Nada más, ¿vale? Mientras que el ADN está formado por dos cadenas paralelas. Ahora ya vamos a pasar aquí y lo vemos. Bueno, tenéis aquí, estas son las posibles bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Aquí tenéis lo que yo os decía antes, cómo se van uniendo, en vez de, yo esto, para no complicarlo mucho, lo he representado con una P, con un círculo, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien. Luego veréis en los dibujos que viene, que habla unas veces del extremo 5' y 3', en todas las cadenas siempre nos va a quedar en un extremo el ácido fosfórico y en el otro extremo nos queda lo que es la pentosa, nos queda el azúcar. Al extremo de la pentosa, a este se le llama el extremo 3' y a este el 5'. Vale. Tampoco vamos a entrar en detalles de por qué es así, pero cada extremo tiene... Bueno, pues ahora vamos a ver lo que os decía. Mientras que el ARN es una sola cadena, el ADN serían dos cadenas. Si os fijáis, esta es una cadena, esta es la otra cadena. Fijaos, el azúcar, el fosfato o el ácido fosfórico, la base nitrogenada. Las dos cadenas están enfrentadas, o sea, son paralelas, están enfrentadas una a otra y se unen por las bases nitrogenadas. Imaginaos lo que sería una especie de escalera normal, una escalera recta de esta con sus peldaños y demás. Pues ahora cogemos esa escalera y la vamos enrollando para formar una especie de escalera de caracol. Esa sería la disposición del ADN. O sea, dos cadenas de nucleótidos enfrentadas y unidas por las bases nitrogenadas. Sí. De manera que existe una complementariedad. Y es que si se unen las bases, una base con otra, por una cuestión química, siempre la adenina se une a una timina y la guanina a una citosina. Siempre. Fijaos que yo aquí no voy a poner nunca uracilo porque el ADN hemos dicho que no tiene uracilo, tiene timina en vez de uracilo. Por tanto, si yo aquí esta base fuese una timina, aquí enfrente tiene que haber a la fuerza una adenina. Por si aquí hay una guanina, pues una citosina. ¿Vale? Y eso es un poco lo que trata de representar aquí. Como si hay una adenina, enfrente siempre tiene que haber una timina, o si hay una guanina, una citosina. Siempre, siempre. ¿Sí? O lo que es lo mismo. Si
siempre la cantidad de adenina es igual a la de timina y la de guanina es igual a la de citosina. Un ejemplo que os pone en el libro y que alguna vez sí que lo han puesto como problema, como pregunta. Imaginaos que analizamos una muestra de ADN y encontramos que en ese ADN la proporción de adenina es igual al 20% y nos piden cuál será la proporción del resto. Nos dice que en nucleótidos con adenina hay un 20%. ¿Cuál será la proporción de nucleótidos del resto de las bases nitrogenadas? Los de nucleótidos. Si hay 20 de adenina es porque a la fuerza tiene que haber, o sea, el 40% entre adenina y timina. El resto, 30. guanina sería el 30% y citosina el otro 30%. ¿Sí? Vale. ¿Entendido ya entonces cómo está formado el ADN? ¿Dónde está la información contenida? Va a estar contenida aquí, en esta secuencia, en la secuencia de bases nitrogenadas. Ahí es donde está la información. Bueno. Os habláis de las copias para la herencia, duplicación del ADN, la hipótesis semiconservativa. Y esto es una célula, aquí tengo el núcleo, el ADN lo vamos a encontrar, mientras la célula está funcionando, no se está dividiendo, el ADN lo vamos a encontrar como unas fibras, lo que se llama la cromatina. Si la célula se va a dividir en dos células hijas, las dos células hijas tienen que heredar la misma cantidad de ADN. Por lógica, el ADN tiene que duplicarse, tiene que sacar una copia para que las dos hijas hereden la misma cantidad de ADN. A ese proceso lo llamamos la duplicación. ¿Y cómo se produce esa duplicación? Imaginaos que yo aumento de tamaño esto de aquí, pues yo vería esa doble cadena, la doble hélice de ADN. ¿Cómo se duplica? Esta doble hélice se va a abrir esto de aquí lo que hemos hecho ha sido ir separándolo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos estas rayas, están representando los nucleótidos. Bueno, pues hay un sistema, lo que se llaman unas enzimas. Una enzima es una proteína que tiene una particularidad que es capaz de regular una reacción química. Vamos por partes. Proteínas, supongo que os suenan a todos. ¿Recordáis cómo es la estructura química de una proteína, cómo está formada, más o menos? No. Lo mismo que cuando hemos hablado de los ácidos nucleicos, decimos que el componente básico sería el nucleótido, y por repetición de nucleótidos tenemos el ADN o el ARN. En las proteínas, la molécula más pequeña, el componente básico de una proteína es el aminoácido. El aminoácido. Nos va a servir para después que habla de los aminoácidos. Entonces, yo voy a representar por en esa esfera como si fuese un aminoácido. Cuando 1, 2 aminoácidos, 3, 4, si son pocos, si son hasta 10, incluso hasta 100, se habla de péptido. En vez de hablar de proteína, se habla de péptido. Si pasamos de los 100, es un acuerdo. O sea, no hay ninguna razón química, sino un acuerdo. Se acordó de 2 hasta 100, se habla de péptido, más de 100 se habla de una proteína. Bueno. Pues veremos que hay 20 tipos de aminoácidos y por combinación de esos 20 tipos tendremos las diferentes proteínas. ¿Sí? Lo que nos interesa ahora. Bueno, de esas proteínas que hablaba, hay un tipo especial. Proteínas, pues, por ejemplo, pues la queratina que tenemos en el pelo, las uñas, los anticuerpos también son proteínas, ¿de acuerdo? La actina, la miosina, la elastina, todo eso son proteínas. Las globulinas. Pues hay un tipo especial que son
las enzimas. La enzima es una proteína encargada de regular reacciones químicas, reacciones en los seres vivos, en la célula. Pues, lo que os decía antes. Una enzima lo que hace es recorrer las cadenas del ADN, las va leyendo, y lo que hace es ir uniendo nucleótidos que tengan la base complementaria. Por ejemplo, si aquí hay una adenina, pues va a unir un nucleótido que tenga timina. Vamos a representar así la enzima. Imaginaos que este es la enzima. Pues va a ir recorriendo esa cadena y va a ir uniendo los nucleótidos complementarios. ¿De acuerdo? Con lo cual, se nos va a ir formando aquí una doble cadena de ADN. En el otro lado va a pasar algo por el estilo, con lo cual se nos va a ir formando otra doble cadena de ADN, o lo que es lo mismo. Si esta es la cadena original, que veis que la dibuja en el libro en verde, cada una de las cadenas se separa y sirve de molde para fabricar una nueva cadena. De una sola cadena hemos conseguido dos cadenas. Una contiene una de las cadenas originales, esta verde, y otra de nueva formación, que es la amarilla. O sea, conserva una cadena original y ha formado una nueva. Esta de aquí lo mismo. Por eso se dice que las cadenas hijas conservan la mitad. Se habla de la teoría semiconservativa. Conservan la mitad del ADN. ¿Sí? Esto no hace falta que son las pruebas que demuestran que es cierta la hipótesis semiconservativa, se marca con nitrógeno, pero bueno, es liar demasiado el tema. Este es el dibujo que yo os estaba haciendo antes. Cuando queremos sacar una copia del ADN, replicar el ADN o duplicar el ADN, que es lo mismo, lo que hace la célula es, va a ir separando el ADN, lo va a ir separando, una enzima que se llama ADN polimerasa. Esa ADN polimerasa lo que hace, bueno, en un principio empezó aquí, ha ido recorriendo toda esta cadena y va a ir uniendo, pues si la original es la amarilla, según esto, va a ir uniendo nucleótidos en esta otra cadena, la que dibuja de verde. ¿De acuerdo? Entonces, este ADN se va separando y según se van separando las cadenas, la ADN polimerasa va leyendo la cadena separada y uniendo nucleótidos complementarios. ¿Hasta aquí entendido? Te voy a hacer una pregunta que vos no te preocupes. A ver, o sea, los nucleótidos están en la célula. Sí. Y entonces esa enzima es como que los va llamando, los va organizando y los va uniendo, ¿no? Así es. Los nucleótidos los encontramos, que están en el núcleo. La duplicación o la replicación del ADN es en el núcleo de la célula. Pues esta enzima lo que hace es ir cogiendo esos nucleótidos. ¿Y cómo puede coger una enzima? Es compatibilidades químicas. O sea, hay complementariedad química y es la única forma, o sea, lo que hace. La ADN polimerasa tiene una forma que le permite encajar a un nucleótido, llevarlo hasta este sitio y por complementariedad, como es complementario de la otra base, unirlo ahí solo, en ese sitio. ¿Sí? Bueno. Os lo explico esto aunque no haga falta, pero por si alguien lee el dibujo. En esta cadena, la ADN polimerasa va a ir leyendo de una forma lineal, seguida y uniforme, mientras que en la cadena paralela no lo puede hacer así, no explicamos por qué, pero no lo puede hacer y tiene que ir a saltos. O sea, lo que hace es, estaba aquí, pega un salto y lee hasta aquí. Al llegar, pega otro salto y lee hasta aquí. Otro salto y lee hasta aquí. Entonces, esta otra cadena, en vez de ir formándose de manera continua, lo va haciendo por fragmentos que después se unen. Por eso a uno le llama la cadena adelantada y a otro la cadena retrasada, porque tarda más en fabricarse. Cada uno de esos pequeños fragmentos que se forman se llama un fragmento de Okazaki, que fue el científico que descubrió ese sistema. Entonces, una cadena lo hace continua y otra de manera discontinua. ¿Hasta aquí entendido? Ahora lo que nos interesa. Imaginaos
Yo he cogido un fragmento de ADN que se está duplicando. ¿Cómo se duplicaría? Esto de aquí se abriría. La ADN polimerasa, vamos a pintarla así en azul, iría recorriendo estas cadenas y uniendo los nucleótidos. Entonces voy a pintar en negro la nueva cadena que se forma. Si aquí hay una adenina, si os fijáis, ¿qué pegaría un nucleótido con qué base nitrogenada? Con timina. Cuando lea aquí, pegaría uno con adenina, timina, citosina, guanina, guanina. Cuando hago lo mismo en esta otra cadena, aquí pegará uno con adenina, timina, adenina, guanina, citosina, tirosina. Si os fijáis, esta cadena, esta doble cadena, es igual que esta otra. Y es igual, a su vez, son iguales a esta. De una sola cadena de ADN hemos sacado dos cadenas. ¿Entendido ya? Lógicamente, la molécula de ADN, nosotros tenemos 46 moléculas de ADN y son bastante largas. Esta duplicación comienza en varios puntos y se produce en varias zonas del ADN a la vez, de manera que en poco tiempo es capaz de sacar toda esa. Vale, ¿entendido entonces lo que es la duplicación o replicación del ADN? Aparte de eso, lo más interesante, ¿cuándo se produce la duplicación? Cuando la célula se va a dividir, nada más. Si no se va a dividir, el ADN no se duplica. Quería saber, ¿las enzimas poseen también bases nitrogenadas? Las enzimas, no, las enzimas están formadas por aminoácidos, entonces no tienen bases nitrogenadas. A ver, la enzima, por decirlo así, imagínate eso como una especie de casa que estamos construyendo. La enzima lo único que hace es coger los ladrillos, que serían los nucleótidos, e ir pegándolos, pero ella no tiene esos ladrillos, sino que los va cogiendo del núcleo. Sí, pero entonces en la duplicación, ¿cómo lo hace ¿de dónde saca las otras bases? Coge los nucleótidos que están sueltos en el núcleo. Los tiene sueltos y lo que hace es llevarlos hasta la zona en la que se está produciendo la duplicación e ir uniéndolos, siguiendo el orden, tomando como modelo esa cadena, las cadenas de ADN. ¿Sí? Vamos a ver lo que llama ahí la expresión de la génica o la información en acción. Hemos visto que la información está contenida en el ADN. ¿Cómo se expresa la información? Nosotros, por ejemplo, en un CD, la información la tenemos contenida en un sistema o combinación de ceros y unos y demás. ¿Cómo se expresa, cómo se manifiesta esa información? Pues cuando metemos el CD y esos ceros y unos se transforman en una onda sonora, por ejemplo, y escuchamos música, o es un programa informático y vemos unos resultados en la pantalla. Pues cómo la información que está contenida en el ADN, en el núcleo, se manifiesta. O sea, ¿por qué si en el núcleo pone que nosotros vamos a ser morenos, por qué luego somos morenos? ¿O por qué bajos? O sea, ¿cómo se manifiesta? Lo va a hacer fabricando proteínas y, entre otras, fabricando enzimas que son las que regulan, pues, por ejemplo, que se fabrique la melanina en la piel y que seamos más morenos o menos morenos, ¿de acuerdo? O que regule, pues, el pigmento que se va a formar en el iris y que tengamos los ojos azules o castaños o como sea. Antes de explicar la información, recordar algo de las células y de la citología. Si esta es una célula, la célula tiene una zona que es el núcleo, aunque yo la pinte ahí y parezca un huevo frito, no es un huevo frito, sino que es algo tridimensional. La forma puede ser variada, puede ser estrellada, cúbica, puede ser discoidal, pero es tridimensional. Si la cortamos, para que os hagáis una idea, un huevo cocido, si lo cortamos a la mitad, estamos viendo esto de aquí, pero el huevo cocido no es algo plano, es algo tridimensional. Pues esto es lo mismo, imaginaos un huevo cocido que lo estamos cortando. Vemos el núcleo y vemos alrededor lo que se llama el citoplasma. El ADN lo encontramos en el núcleo, aquí. Aquí tenemos el ADN. Bueno, pues se manifiesta o se expresa fabricando proteínas, a través de una proteína.
El ADN está en el núcleo y la fabricación de proteínas se produce en el citoplasma. Y el núcleo tiene una envoltura, la envoltura nuclear, que impide que el ADN salga. Pues, ¿cómo hacemos si la información está contenida en el núcleo y la síntesis de proteínas, la fabricación de proteínas es en el citoplasma? ¿Cómo se hace para solucionar el problema? De la siguiente manera. El ADN del núcleo contiene la información. Como él no puede salir, esa información la va a pasar, la va a transmitir a otra molécula. O sea, él se va a sacar con una especie de fotocopia a esa molécula, la vamos a llamar, el que pinta en azul, el ARN, y como lleva un mensaje, el ARN mensajero. Este ARN mensajero sí que puede salir ya del núcleo. Va a salir aquí al citoplasma. En el citoplasma hay unos orgánulos celulares, unas estructuras celulares que se llaman ribosomas. El ribosoma lo que hace es ir leyendo el ARN y al leerlo va a ir fabricando una proteína. Va a ir fabricando una proteína. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el flujo de información? ¿De dónde a dónde va la información? La información está contenida en el ADN. Hemos dicho que el ADN, como no puede salir del núcleo, pasa la información al ARN. Y el ARN es el que contiene la información, va a ser leído por los ribosomas y a partir de la información se va a fabricar una proteína. Este proceso, la copia o la fabricación de un ARN a partir del ADN, se llama transcripción. Y la lectura del ARN para fabricar una proteína, traducción. ¿Sí? ¿Está entendido? Ponemos, si queréis, el ejemplo. Yo siempre pongo uno así como muy infantil o muy pueril, pero es lo que mejor se entiende. Y es comparar la construcción de una proteína, compararla con la construcción de un edificio, de una casa. La información la contiene el ADN, la información para fabricar una casa la tiene el arquitecto. ¿Vale? El arquitecto no va a ir a pie de obra a fabricar la casa, a ver cómo la fabrican, sino que él tiene la idea de cómo construir una casa, la tiene en su cabeza. Como él no sale de su despacho, de su oficina, esa idea la plasma en unos planos. Esos planos son el ARN mensajero, serían los planos. Estos planos ya salen, sí que salen de la oficina, sí que salen del despacho. Los llevamos a pie de obra, los llevamos allí, al lugar en el que se va a fabricar la casa, que es el citoplasma, y tenemos ahí un jefe de obra, que es el ribosoma, que va leyendo los planos y en función de lo que pone en esos planos va a ir uniendo ladrillos, va a ir uniendo aminoácidos para fabricar una proteína. ¿Vale? ¿En qué se diferencian unas casas de otras, unas edificaciones de otras? Se diferencian, si os fijáis, lo voy a simplificar mucho, lógicamente, pero se diferencian en el número de ladrillos, no es lo mismo que tenga 500 que tenga 10.000, ¿de acuerdo? Y en el tipo de ladrillos. Entonces, en función del número de ladrillos y del tipo de ladrillos, podemos fabricar desde una chabola, fabricar un chalet, un edificio de 10 pisos o un palacio. Pues aquí es lo mismo. Aquí ya veremos que nosotros tenemos 20 tipos de aminoácidos y depende de cuántos aminoácidos y en qué orden los vayamos uniendo, podemos fabricar diferentes tipos de proteínas, las que queramos. ¿Entendido? Bueno, pues vamos a ver que hasta no hace mucho tiempo lo que era el dogma central de la biología, o sea, en torno al cual está montado todo el resto, era tan sencillo como esto. El ADN es capaz de sacar una copia de sí mismo, lo que se llama la replicación, que solo lo hace cuando se va a dividir. Cuando se va a expresar la información, fabrica un ARN, que es la transcripción, y a partir del ARN una proteína, la traducción. Después, esto cambió.
Porque se descubrió que hay ciertos organismos, no todos, pero hay ciertos organismos que son, la información en vez de contenerla en el ADN, la contienen en el ARN y son capaces de fabricar a partir de él un ADN, utilizando lo que se llama una enzima llamada transcriptasa inversa. Bueno, tampoco nos interesa. Y que también hay algunos microorganismos que son capaces de replicar su ARN. Entonces, para completar esa teoría, diríamos que, si os fijáis que esto es lo que os he puesto yo antes, bueno, pues lo completamos diciendo que algunos organismos son capaces de fabricar ADN a partir del ARN y son capaces de sacar copias de su propio ARN. ¿Vale? Y este ya sí que sería completo el dogma central de la biología. Bueno, ya hemos visto la replicación, cómo se saca copia del ADN de sí mismo. Ahora vamos a ver cada uno de estos pasos, lo que es la transcripción y la traducción. La transcripción hemos dicho que consiste en sacar una copia a partir del ADN en forma de ARN. Tan sencillo como lo siguiente, va a ser coger el ADN, ir abriéndolo, hay otras enzimas que lo van a ir abriendo, y en función de la información contenida en ese ADN van a ir uniendo nucleótidos, pero en este caso nucleótidos de ARN. A ver, esto se parece mucho a la duplicación del ADN, pero no tiene nada que ver. La duplicación del ADN, yo lo que he hecho ha sido coger el ADN, coger el libro y fotocopiarlo enterito. Con lo cual de un libro he sacado dos. ¿Vale? Mientras que yo ahora lo que voy a hacer es, ya tengo el libro, y ahora lo que hago es, yo voy a abrir, me interesa en este momento leerme el capítulo 7, voy a abrir por el capítulo 7, lo voy a leer, voy a sacar la información y cuando me lo haya leído, cierro el libro. Nada más. ¿Vale? Y esa información que yo saco, esas ideas que yo saco, eso es el ARN mensajero. Bueno, pues el proceso sería el siguiente. La porción de ADN que queremos leer y fabricar a partir de él un ARN mensajero, lo que hacemos es, la abrimos, separamos las dos cadenas. Hay otra enzima, si os fijáis, la de antes se llamaba ADN polimerasa. Un polímero es una molécula formada por la repetición de moléculas más sencillas. Antes le llamábamos ADN polimerasa porque fabricaba un polímero de ADN. Ahora vamos a llamarla ARN polimerasa porque es otra enzima diferente que se encarga de fabricar un polímero, de ahí lo de polimerasa, pero en este caso de ARN. ¿Sí? A ver si completo este dibujo de la siguiente manera. Imaginaos que este es el núcleo de la célula. Y aquí tenemos el ADN. ¿De acuerdo? Y que este segmento de aquí, desde aquí hasta aquí, es el segmento que contiene información, por ejemplo, para fabricar insulina, una proteína. Voy a ampliar de tamaño ese segmento. ¿Vale? Es este segmento. Yo lo que quiero hacer es separar solo esto continúa por aquí y por aquí. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es separar estas dos cadenas. Una. Y la otra, aquí tendría la timina, la adenina, guanina, citosina, timina, etc. Y lo que hacemos ahora es una ARN polimerasa, esta de aquí, por ejemplo, esta es la ARN polimerasa, va a ir leyendo una de las dos cadenas, me da igual cualquiera de las dos porque las dos son complementarias, y lo que va a ir uniendo es nucleótidos, pero ya de ARN en vez de ADN. Entonces, voy a pintar en negro el ARN. Aquí lee una timina. ¿Cuál será el complementario de la timina? Adenina. Bueno, pues aquí coge un nucleótido de adenina. Aquí ve una adenina. ¿Cuál pegamos?
Sería timina si estuviésemos fabricando ARN, pero como lo que estamos fabricando no es ARN, sino, ADN. Estamos fabricando ARN y el ARN tiene uracilo en vez de timina, y pegaría un nucleótido con uracilo. Sigue leyendo, hay una guanina, ¿qué pegaría? Citosina, guanina, adenina. Bueno, una vez que ya hemos fabricado el ARN, esto que he pintado, ese ARN se separa y las dos cadenas se vuelven a unir. ¿Sí? Entonces, es lo que digo. Yo antes he fotocopiado en la replicación, ahora lo que he hecho solo ha sido leerme, a mí me interesaba leer el capítulo en el que figura la insulina. Pues yo me leo el capítulo de la insulina y cuando me lo he leído, cierro el libro. No es más que eso. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto la replicación. Ya tenemos el ARN mensajero. Ese ARN mensajero sale del núcleo. Va a pasar al citoplasma y pasaríamos... Antes una cuestión sí que se me olvidaba y es importante. Vamos a ver. En el ADN hay unos segmentos que tienen información y otros que no tienen información. Imaginaos que para darle consistencia al libro pusiésemos entre las hojas normales con información, pusiésemos hojas en blanco, o que hasta ahora pensamos que son en blanco, alguna función tendrá, pero bueno, no, se desconoce muy bien esa función, pero hay segmentos de ADN que no tienen información. Pues cuando se fabrica el ARN mensajero, los que llevan información se llaman exones, los que no tienen información se llaman intrones. Cuando se fabrica el ARN mensajero, en ese ARN mensajero, ¿veis? Se va copiando, se va sacando una copia literal del ADN. Esto es el ARN mensajero. Y se va leyendo las páginas en blanco y las páginas con información. Luego hay un proceso de maduración que se llama, que consiste básicamente en ir cortando los intrones, eliminarlos porque no tienen información, unir, pegar, por eso cuando yo corto los exones, y así ya tenemos lo que se llama el ARN mensajero maduro. A esto a veces también se llama el transcrito primario y esto ya el ARN mensajero. ¿Sí? Un ejemplo para que os acordéis. Sería como si en el libro, lo que os digo, hay hojas en blanco. Yo llevo a fotocopiar el capítulo 7 exclusivamente. En la fotocopiadora me fotocopian las hojas que tienen información y las que están en blanco. Me las fotocopian todas. Y una vez que yo tengo ya la fotocopia, lo que hago es ir quitando las hojas en blanco. Y dejo solo las que tienen información. Es eso. Nada más. Bueno, pues eso sería la maduración del ARN. ¿Y qué es el código genético? El código genético lo que trata es de buscar una relación entre la secuencia de bases nitrogenadas y la proteína que se va a fabricar. Eso sería el código genético. Hemos hablado, pues estamos hablando de un lenguaje que tiene en el ADN 4 letras, que son adenina, timina, guanina y citosina. ¿De acuerdo? Si esto lo pasamos al ARN mensajero, las letras serían adenina, guanina, citosina y uracilo. Hace años, cuando se empezó a estudiar el código genético, se quería saber si un ADN T, A, T, G, C, C tiene esta secuencia, ¿qué proteína está codificando? ¿Qué proteína se va a fabricar a partir de ella? ¿Qué os parece? ¿Qué es más sencillo estudiar, el ADN o el ARN? El ARN. ¿Por qué? Porque el ADN está en el núcleo, habría que sacarlo del núcleo, es más inestable, se puede descomponer. Es mucho más sencillo coger el ARN y estudiar el ARN. Pues para descodificar la información del ADN se utilizó como medio el ARN mensajero. Pero por decirlo así, lo que estamos es descodificando la información que hay en el ADN. Nos da igual, cogemos el mensajero porque es más fácil de coger. Bueno, pues el código genético lo que hace es relacionar las bases nitrogenadas del ADN o del ARN con una proteína determinada. De la siguiente manera.
Vamos a suponer que este es el ARN mensajero. Cuando se va a fabricar la proteína, este ARN mensajero se va a ir leyendo de 3 en 3 bases nitrogenadas. Cada 3 bases nitrogenadas consecutivas, eso se llama, desde aquí hasta aquí, un codón. Un codón. Serían 3 bases sucesivas, 3 bases nitrogenadas en el ARN mensajero que contienen información para fabricar o para un aminoácido concreto. Este sería un codón, hasta aquí sería el siguiente codón, etc. ¿Vale? Aminoácidos, hay 20 aminoácidos diferentes. 20 aminoácidos diferentes. En cambio, si hacemos combinaciones de las 4 letras tomadas de 3 en 3, hay 64 posibles codones. Bueno, pues vamos a ver que un aminoácido puede estar codificado por más de un codón. Sí. Después os estáis enterando, porque veo las caras un poco... Sí. Sí, vamos a bajar el vídeo. Vale. El ejemplo de todos los años es el que mejor se entiende. Imagino que queremos fabricar una proteína y lo vamos a comparar con un collar. Las cuentas del collar es el aminoácido y nosotros tenemos cuentas de 20 colores diferentes. Y no tenemos límite, en teoría no tenemos límite de cuentas, pero tenemos amarillas, verdes, rojas, azules, 20 colores diferentes. ¿Vale? ¿Cuántos collares diferentes podemos fabricar? ¿Se os ocurre? Infinitos. Casi infinitos. ¿En qué se va a diferenciar un collar de otro? En cuántas cuentas tenga el collar. No es lo mismo un collar de 2 cuentas que de 3, que de 10, que de 1000. Lo que os decía, si son de 2 a 100 le vamos a llamar un péptido, incluso de 2 a 10 le llamamos oligopéptido, de 10 a 100 polipéptido y más de 100 proteína. En el libro sale varias veces que sepáis que cuando hablamos de oligopéptido, polipéptido o proteína estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de prótidos, de proteínas, pero con diferente número de aminoácidos. ¿Vale? Bueno, pues se van a diferenciar en el número de aminoácidos. No es lo mismo 10 que 100. En el orden de los aminoácidos. No es lo mismo que sean todos rojos o que alternen el tipo de aminoácidos. Pues rojos con verdes con azules. Y luego en el orden en el que estén situados. No es lo mismo rojo, azul, que 3 rojos, un azul. Vale. ¿Dónde está toda esa información para que nosotros pongamos las cuentas en un orden o en otro? Aquí, en el ARN mensajero. Entonces, imaginaos que AUG, no ácido, vale. CCA, imaginaos que es el amarillo. Vale. UCC, verde. Nos está diciendo en qué orden tenemos que ir colocando los aminoácidos para fabricar la proteína. ¿Sí? Bueno, pues si tenemos 64 posibles combinaciones, 64 posibles codones, y solo hay 20 colores, solo hay 20 aminoácidos, ¿qué quiere decir? Pues que un mismo aminoácido puede estar codificado por más de un codón. ¿Entendido? Vamos esto ahora ya a ver lo que es resuelto el código genético. Por ejemplo, aquí tenéis la combinación CUU, corresponde al aminoácido leucina. La combinación CCC, prolina. CAU, histidina. Bueno, pues veis que hay 20 tipos de aminoácidos y cada uno de ellos, por ejemplo, la leucina, si os fijáis, está codificada por CU, CUC, CUA o CUG. Cuando el ribosoma va leyendo y lee CUU, pues sabe que eso es leucina. Y si CUA, también sabe que es leucina, etc. ¿Vale? De esos 64 codones, 61 tienen información para aminoácidos. Y luego hay estos de aquí, estos se llaman aquí TER, en algunos libros, en vez de TER pone fin, que son los codones de finalización, los que indican dónde tiene que terminar la lectura. ¿Sí? ¿Está entendido? Entonces, volviendo a lo de antes, imaginaos el ribosoma, que es
especie de maestro de obra que va leyendo. Y ve aquí que pone AUG. Se va a su tabla y ve que AUG corresponde a la metionina. Bueno, pues aquí lo que hace es unir una metionina. Sigue leyendo y lee CCA. Y CCA ve que corresponde, pues no lo sé ahora, que es la prolina. Pues a continuación une una prolina. Luego se desplaza, lee UCC. Y así va a ir uniendo hasta que llegue a una secuencia de determinación que le dice que se pare y que no una más aminoácidos, que ya tiene fabricada la proteína. ¿Hasta ahí entendido? Sí. Bueno, pues ahí habla de unas características del código genético, que también ha habido alguna pregunta algún año. Dice, lo primero, dice, es redundante o degenerado. Lo degenerado no tiene eso. Redundante o degenerado significa que un mismo aminoácido puede estar codificado por más de un codón. O diferentes codones tienen información para el mismo aminoácido. Después, dice que es un código sin superposiciones. Significa que cuando nosotros leemos, cuando el ribosoma lee para fabricar la proteína, va a ir leyendo de 3 en 3 los codones sin superponerlos. O sea, no lee A, U, G y luego comparte esta G y lee G, C, C, sino que es A, U, G, C, C, A, U, C, C, A, U, U. Va leyendo sin, y ahí ya digo, se solapamiento. Dice, la lectura es lineal y sin comas. No va dando saltos, sino que va leyendo de manera lineal y no va parando hasta que no encuentra, hasta llegar al codón de terminación. Y por último, que es universal. Si AUG se corresponde con un aminoácido metionina, da igual que sea un virus, una bacteria, una célula de una planta, una célula de un perro, una célula nuestra. AUG es metionina en cualquier organismo. De ahí que sea universal. ¿Vale? La traducción nos quedaba, que ya os la he explicado. La traducción pues consiste en coger este ARN mensajero, leerlo, que lo lee un ribosoma, y en función de esta información ir uniendo aminoácidos y fabricar la proteína. ¿De acuerdo? Unas son proteínas, otras son enzimas que regulan una función. Y nos queda hablar de mutaciones, de cómo está organizado el ADN. Bueno, vamos a ver, el próximo día ya sí que lo terminamos sin falta. Vamos a ver dos cosas el próximo día. Terminaremos sobre todo lo que es la regulación, que es importante y no viene muy claro. Y vamos a ver ya, vamos a empezar el tema siguiente. Por el tema siguiente yo os voy a explicar lo que es genética cuantitativa de la conducta, o sea, desde la página 82 hasta la página 94, 95. ¿Vale? 94. Pero no tiene ningún problema, es muy sencillo. La verdad es que sí. La práctica que vamos a hacer se corresponde con este tema. Por eso primero vamos a explicarlo y luego haremos la práctica. Ver eso, ciertas características de comportamiento, si se heredan o no se heredan. Bueno. ¿Alguna duda de todo esto? No, casi me va a pasar. Luego con el ARN, una vez que sale al citoplasma, ¿qué se queda ahí? ¿Está saliendo constantemente esa información del ADN? Sí, vamos a ver. Lo que decía antes de la insulina, por ejemplo. Si tú en cierto momento necesitas insulina, el ARN mensajero se está leyendo y fabricando insulina. Si ya no necesitas más, ese ARN se degrada, se rompe y los nucleótidos vuelven a entrar en el núcleo para volver a ser utilizados. Vale. ¿Alguna duda más? Nada más. Aquí voy a pasar otra hoja. Lo ponéis